saludo para todos ustedes. Es un verdadero placer estar en sus pantallas. Esta es una propuesta de Cadena A y el periódico La Razón, Piedra, Papel y Tinta. Hoy abordamos un tema preocupante, urgente en el país, en la región, en el mundo. Nos ocupamos de caza, trata y tráfico de personas. Las familias están asustadas, padres, madres, adultos. Es un tema urgente, es un tema que necesita ser tratado con información, con la intervención del Estado. Tenemos varias voces en esta hora. La primera voz es Rubén Atahuichi, que me ayuda en la conducción. Rubén Atahuichi, usted coordina toda la actividad de los medios, La Razón Papel, La Razón Digital, El Extra, está en las entrañas de todo esto. Gracias por colaborarme en esta dura tarea y gracias por estar aquí. A ti las gracias y también agradecimiento a los amigos televidentes dispuestos a reflexionar, a revisar datos, a revisar información respecto de este problema tan lacerante en el país. Rubén, a su lado se encuentra Miriam Granados, que forma parte del capítulo boliviano de Derechos Humanos. Usted me decía que está coordinando un proyecto que cabalmente está abordando este tema. Gracias por la información que nos va a traer y por su tiempo. Y a mi lado, a mi izquierda, se encuentra Patricia Bustamante. Usted es directora nacional del Centro de Capacitación y Servicio para la Mujer, CECASEM. Gracias también por su tiempo y por la información que nos va a traer. Rubén, nosotros estamos alertados en el periódico porque todos los días tenemos noticias de niños, niñas que desaparecen, adultos también. Es un solo tema. ¿Cómo lo problematizamos en el periódico para ver si la entrada periodística es la correcta? Cierto, lo que falta en el periodismo y en la reflexión en la sociedad en general es una consideración constante del problema, ¿no? Lamentablemente, cuando surgen temas emblemáticos como el caso de Brenda y otras dos chicas que casi al mismo tiempo, hace más de un mes, desaparecieron, los medios de comunicación se ocuparon del tema, ¿no? Cuando el tema es todos los días desaparecen niños, todos los días desaparecen niñas, desaparecen jovencitas, y a mí me preocupa, entre 14 y 15 años uno tiene que estar en la casa muy pendiente de sus hijos y creo que vale la pena y es una obligación de los medios abordar el problema todos los días, ¿no? ¿Y qué cifras también manejamos, Rubén? Me da la sensación de que los números aumentan, pero también está esa idea de que no es que aumentan, es que los medios visibilizan o que se hacen oficiales las denuncias, pero de repente sí hay un incremento. ¿Podemos comenzar por acá? Sí, ¿cuánto habrá variado? En 2007 la Embajada de Estados Unidos, en un informe mundial que hace respecto de trata y tráfico, estableció que en Bolivia habían 118 investigaciones sobre trata y tráfico. En ese momento la Embajada de Estados Unidos, a través de USAID, reclamaba al gobierno de Bolivia mayor atención en el problema, pero después, a esta fecha, las cifras han sido más visibilizadas, han sido más atendidas por los medios de comunicación y especialmente por las autoridades de la policía, que ameritaba una atención especial. Seguramente Patricia Bustamante tiene más datos. Nos decía antes de la entrevista de que habían cifras de parte de la policía, de la fiscalía en este caso, ¿no? Y más que las cifras de la Embajada de Estados Unidos o de China, nos interesan las cifras que se manejan en el Estado, en el territorio nacional. ¿Qué nos dice, Patricia? Sí. Primeramente, muchas gracias por esta invitación, este programa muy interesante y tocar este tema que es bastante álgida. Pero antes quisiera dirigirme a la población para poder aclarar algo. El tema de desaparecidos es completamente al tema de trata y tráfico de personas. Desaparecidos, en nuestro país solo tenemos la ley de extraviados. Así que CECASEM, a través del observatorio, está proponiendo un anteproyecto de ley para temas de desaparecidos, porque la ley de extraviados en nuestro país solo determina a personas, a niños y niñas, adolescentes que desaparecen. ¿Qué hay de una chica que desaparece a los 17, 18 o un anciano, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que ser muy claros y de decir, desaparecido es completamente diferente, porque a los 48 horas, el Ministerio Público o el policía, que son los administradores de justicia, deben determinar si la situación es trata, es rapto o secuestro. Entonces es completamente. Trata es cuando una persona tiene que pasar, legalmente un procedimiento por resultado, por actividad meramente. Entonces tiene que ser captada, trasladada con un fin de
explotar y tener lucrativo. Tráfico es cuando uno vulnera los derechos migratorios de un país. Por eso con nuestra ley 263 no está, lamentablemente, aclarada en uno de sus artículos en donde habla sobre el tráfico interno. Porque esta ley 263 lo trabajamos en la Defensoría del Pueblo. Entendí lo de trata, pero en el caso de tráfico, ¿nos puede aclarar, por favor? Sí, en el caso de tráfico es cuando una persona vulnera los derechos migratorios de un país. ¿Qué quiere decir? Les pongo un ejemplo. Cuando un mexicano, por ejemplo, pasa a Estados Unidos, pero con su voluntad, con un documento falso, y está entrando de manera ilegal. Entonces estoy vulnerando, o cuando nosotros o un paraguayo quiere entrar de manera ilegal a nuestro país. Pero entonces, siempre voluntario, ¿verdad, Patricia? es voluntario, eso no es. Pero otra cosa es que una persona que entra ilegalmente a un país puede convertirse también en trata. ¿no? Ya tiene otra figura. Entonces, la legislación en nuestro país es una parte que debe corregirse. La 263 habla de 3 P's: protección, prevención y persecución penal. Voy a retroceder un poquito para ir a trata y tráfico, ¿está bien? Y usted mencionó otras 2 categorías. Usted primero separa, ¿verdad? Lo extraviado y el desaparecido. Y dentro de la categoría persona desaparecida, porque extraviado incluye solamente menor de edad, nos quedó claro. Dentro de la otra categoría, que es trata y tráfico, donde puede haber niños, adultos, personas de la tercera edad, tenemos trata y tráfico, que nos quedó claro, pero también mencionó rapto y secuestro. ¿Son estas 3 categorías? No, puede haber miles. Puede haber rapto, secuestro, puede haber también ¿cómo se llama? El hecho que una persona, su hijo, lo lleve, o puede ser que simplemente esa persona quiere irse. Entonces la investigación debería arrojar, la policía que está a cargo de eso, en el momento que yo voy a ir a denunciar, me debe arrojar en el procedimental qué tipo de caso es. Entonces, no todo el que desaparece es trata. Entonces, la policía, debe de decirte a las 48 horas, ¿es trata, es rapto, o simplemente como el caso de esta chica que se fue y bueno, me he ido? Entonces, no podemos alarmar. Para eso están nuestros trabajos de investigación, que debería decirnos las 18 divisiones de trata, especialmente la división de trata de aquí de La Paz, que cuenta con 18 investigadores. Enseguida vamos a las cifras, por favor. Quiero quedarme en las definiciones en una primera instancia. Cuando usted habla de un anteproyecto de ley, ¿quiere decir que no tenemos la normativa legal para estas categorías? Exactamente. Nuestro país no cuenta con una ley de desaparecidos. Entonces, hablamos mucho, el raíz del fondo, tenemos la ley de trata, pero no tenemos una ley de desaparecidos. En nuestro país, a nivel nacional, al día se pierden 10 personas. De esas 10, aparecen 3. Y te preguntas, ¿qué hay de los 7? ¿Serán tratados? ¿Serán secuestrados? Sobre todo, la ley, eso es preocupante. No tenemos un anteproyecto de ley. Se han presentado un anteproyecto de ley el año pasado a la Comisión de Derechos Humanos, pero solo contamos con una ley de extraviados que tiene 30 años de antigüedad. Si es así, ¿bajo qué normas, bajo qué argumento jurídico las autoridades llamadas a atender este problema están operando? Justamente nosotros nos reunimos con algunas instituciones que es del gobierno, donde nos indicaban que también estaban trabajando en una ley de desaparecidos. Justamente el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, a través de la Dirección de Trata y Tráfico de Personas y otras instancias que le competen a esto. Y cuando hablan de desaparecidos, es como hablamos de algo que no tenemos legislado. Entonces estamos hablando de desaparecidos. Entonces en este caso que nos preocupa a nosotros es de decir, no podemos hablar ni siquiera de trata o de mucho más cuando no estamos atacando al raíz de la persona que desaparece, porque cada día desaparece. La pregunta entonces para Miriam sería, ¿cómo hacen ustedes en el caso del proyecto en el que usted ahora trabaja? ¿Cómo hacen para elaborar un proyecto si no tenemos una normativa para esto? Bueno, muy buenos días, Claudia, bienvenida, Miriam. Patricia. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial también de todos los que formamos el capítulo boliviano de Derechos Humanos. Más que elaborar un proyecto en base a las ausencias legislativas, yo creo que lo que nos antecede es la problemática como tal. Las víctimas de trata existen, están.
es una situación muy dolorosa para las familias. Los desaparecidos, obviamente que las cifras correctas, datos no reales, pero las tenemos también. Entonces creo que se va articulando en función a eso esta necesidad de dar respuestas, fundamentalmente en prevenir. Ya sea prevenir que nuestros jóvenes adolescentes desaparezcan, se escapen, se alejen del seno familiar, o también prevenir estas situaciones, como aquí nos toca aquí el tema de encuentro en esta mañana, trata de personas, ¿no? Dos cosas, muy de acuerdo con lo que dice Patricia. Una cosa es trata de personas, otra cosa situaciones de desaparición, pero también son dos cosas diferentes, la trata de personas y tráfico de personas, ¿no? En nuestra ley 263 medio que nos reúnen los dos términos y da la sensación de que fuera un solo concepto. Pero Patricia nos dijo que es diferente, ¿no? Tráfico es cuando voluntariamente uno ingresa de manera ilegal a un territorio. Correcto. Y la trata ya es cuando una persona, al margen de su voluntad, es llevada. Correcto. ¿No? Puede ser adulta o adolescente o niño o niña, y es llevada a actividades de prostitución, claro, de explotación laboral, tráfico de órganos. Y en el tráfico de órganos, que es espeluznante, correcto, ¿verdad? Lo que nos compete a nosotros, digamos, en estas situaciones que vamos trabajando y articulando como capítulo boliviano de derechos humanos, es sobre la trata de personas, ¿no? Entonces, en ese sentido es que nuestro lineamiento de articulación va a ser la prevención, ¿no? Bueno, ¿Y qué hacen? A ver, estoy acordándome del anterior programa, cuando hablábamos de la prevención, sí, pero hay que ocuparse también de lo que ya está sucediendo, porque me imagino que en el caso de la prevención estamos hablando de políticas desde el Estado, desde instancias en coordinación con el Estado, que me imagino que llevan un tiempo en desarrollarse, en tomar forma. Hay que ocuparse también de todas esas familias a las que hace alusión Miriam y personas que en este momento están sufriendo la desaparición de un ser querido, que no saben si está vivo, si no está vivo, si está siendo explotada sexualmente, sí. En fin, es complicado. Primeramente yo quiero aclarar algo. El tema de desaparecidos está completamente ligado a la trata. ¿Por qué? Porque si una persona desaparece, otra cosa es que cuando la gente dice, nuestra sociedad interpreta que cuando desaparece alarmamos y decimos es trata. Entonces, en este punto es de que deberíamos tener una legislación de desaparecidos y debemos tener la legislación de la trata. Igual SECACEN viene trabajando 17 años en esto, pero una cosa muy importante que habló es sobre el tema de prevención. En los últimos años, una vez que la ley se promulgó el 2006, la primera ley, la 2335, y se ha derogado con la ley 263. Pero ¿qué sucede ahí? Habla sobre persecución penal, habla sobre protección a testigos, agentes encubiertos, habla una buena acápite sobre la parte de prevención. Hemos tenido estrategias de parte del gobierno, como lo llamaron, incluso que nosotros no estamos de acuerdo, rutas críticas. El nombre ya nos asusta, ¿no? Entonces, en la parte de prevención, hemos hecho un análisis como SECACEN, incluso de los medios de comunicación, porque dice en la ley, todos los medios deberán pasar en horarios estelares sobre lo que es la trata y tráfico para la parte de prevención. Y nos hacemos una pregunta interesante después de tantos años que viene funcionando, 3 años de esta ley, que va a los 4. Y nos decimos, hicimos un trabajo de investigación en la UNSA, en la UPA del Alto, entre los 18 a 30 años, chicos con grado académico, no estamos hablando del área rural ni de las ciudades intermedias, porque también tenemos un proyecto que trabajamos en diferentes ámbitos. Entonces, ellos ven todos los días todos los medios de comunicación, todos, no voy a mencionar. Entonces, tengo que irme a la pausa. ¿Cuál es la pregunta para que la vayamos? Lo que yo lanzo es que, ¿cómo es posible que en esta investigación el 84.94% de estudiantes caen sobre una empresa ficticia que armamos nosotros, y del Alto el 54.5% de estudiantes caen? Y tú te haces la pregunta, ¿está funcionando la prevención en los medios de comunicación? ¿Será que estamos enfocándolo bien, o será que nos estamos equivocando? A esta pregunta le va a contestar Rubén,
Le va a contestar Rubén, que está todos los días en los medios, y ver cuánto contribuimos o no y qué hacemos para coordinar estas distintas actividades, estas iniciativas y cuál es el papel del Estado. No se mueva, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Trata y tráfico de personas es el tema de esta semana. Patricia lanzaba una pregunta. Si, resultados de una investigación, muchos estudiantes de la universidad caen en ese cuento de váyanse a tal país porque van a ganar muchísimo. Esto fue un experimento que se hizo, ahora ya lo entendí bien. Es un experimento donde una persona les dice, miren, a los chicos, a los estudiantes, les dice, tienen que viajar, se les va a dar un trabajo, van a ganar muchísimo, y caen, pero redonditos, un gran porcentaje de estudiantes. Y luego Patricia decía, ¿qué están haciendo los medios de comunicación al respecto? ¿Cuán acertadas son las campañas? En parte yo añadiría otra pregunta más. ¿Cuán eficaz también son las campañas del Estado para que no caiga sobre los medios o los periodistas toda la culpa? Pero le voy a preguntar a Rubén Atahuichi, ¿estamos haciendo las cosas mal, Rubén? No creo que sea solamente el problema atribuible a los medios de comunicación. En este problema intervienen todas las instituciones, la sociedad misma, las familias. Es cierto, los medios de comunicación. Actualmente los medios de comunicación tienen una pauta obligada por el Estado a través de distintas leyes de reflexionar, de hacer campañas de prevención. En el caso de trata y tráfico hay campañas específicas en los medios de comunicación. La Razón difunde periódicamente material en ese sentido. Los medios de comunicación tenemos una agenda específica respecto de la trata y tráfico. Lo abordamos, cierto, cuando ocurren casos emblemáticos como el caso de Sarlet, de Brenda y las dos chicas que aparecieron en Miraflores hace un mes. Pero lo que tal vez está faltando un poco es transversalizar el problema. ¿Qué quiero decir con esto? Por decir, para que la gente no entienda o para que los universitarios no caigan, es cierto, haremos una parte. En este tipo de pruebas, por ejemplo, hay que promover el buen uso de las tecnologías de la información. Las redes sociales son un caldo de cultivo para este problema. Las redes sociales son herramientas, cierto, para la información, pero también son herramientas para actividades ilícitas. En eso creo que nos corresponde a los medios de comunicación a trabajar. Es cierto, hay muchas deficiencias en los medios de comunicación al abordar ese problema. Desde el mismo problema del enfoque, desde el concepto de trata y tráfico, desde cómo podemos abordar el problema. A mí se me ocurre ahora, por ejemplo, debía ir yo tempranito a la policía para ver cómo la policía considera este problema. Cuando alguien presenta una denuncia, ¿cómo la policía aborda el problema? Creo que también hay problemas allí. El otro día nomás comentábamos en la redacción acerca de un caso de comunicación por WhatsApp. Cuando quieres denunciar, no encuentras una instancia donde puedas establecer una conexión para que tu asunto sea resuelto, ¿no? Lamentablemente te rebotan de oficina en oficina y ahí obviamente el ciudadano tiene peores problemas que un periodista. De hecho, eso es lo que sucede cuando uno va a la FELC, cuando un niño recibe un mensaje de WhatsApp y ustedes saben que eso está absolutamente difundido, ¿no? O qué guapo que estás, porque a partir de ahí hay redes de pedofilia que intentan establecer conexión con niños, niñas y niños también, como amenazas de te vamos a robar y tal. Bueno, cuando la madre acude a la FELC, ¿qué sucede en la FELC? Le dicen, es esto, no, pero es que no se puede, va a tener que traer un memorial, consígase un abogado, presente un memorial y váyase a la fiscalía. Es decir, no hay ni siquiera un sostén psíquico de parte de la FELC. A lo que decía Rubén, yo añadiría que está la responsabilidad de los medios, no solamente en informar estos casos emblemáticos, no solamente en actualizar las cifras, no solamente en dimensionar la urgencia y lo delicado de este problema, sino también el Estado. Los medios sí, pero el Estado también creo que es el principal responsable. ¿Cómo hacen ustedes para trabajar en el proyecto?
sin desresponsabilizar al Estado. Sin desresponsabilizar. Creo que a partir de la ley 263 que se promulga el 2012, creo que tenemos un antes y un después de todo lo que va a ser, digamos, una política pública de reacción contra la trata de personas y contra el tráfico ilícito de migrantes, ¿no? En ese entendido, digamos, hay la responsabilidad institucional de los ministerios, por ejemplo, ¿no? En todo caso, aquí el Ministerio de Comunicación, por ejemplo, tiene las atribuciones, las competencias para generar toda una estrategia nacional. ¿Lo está haciendo, Miriam? En los informes que habíamos pedido, en el acercamiento que tenemos ellos, se supone que ya tienen el documento. Creo que una ley tarda su tiempo, ¿no? En el país no solamente es la ley contra la trata, varias otras normativas. Pero mientras tanto la campaña. Ahí está el fortalecimiento institucional de las instancias. Entonces, para nosotros nos serviría mucho tener ejecutada esta estrategia de comunicación y bajada a los emails. Creemos que no. No lo está haciendo. Yo lo voy a decir. Entonces no se está haciendo y tenemos que apurar estas campañas. Lo que yo complementaría ahí es de que podemos tener políticas avanzadas. Yo diría, cuando se habla de políticas públicas, estamos hablando de un recurso económico. Y voy a repetir una frasecita del padre Pérez, porque estuve en una entrevista. Es que no es cuestión de levantar solo el dedo para aprobar una ley, sino tenemos que ver cuánto de recursos se va a designar a la ley 263. Entonces, en este momento, ¿esta ley tiene recursos económicos? Yo me hago la pregunta, porque hasta ahora yo no veo ningún resultado, ningún efecto. Puedo tener escritos maravillosos, la lucha contra la trata, estrategias de no sé qué, políticas de aquí, lineamientos de esto. Me pregunto, ¿contamos con eso? No contamos. Puede haber miles de escritos, pero yo creo que también la sociedad civil hoy en día debemos ser claros y de frente plantear una situación como esto y no callarnos. Bueno, y pero también está, Patricia, le interrumpo, también está el no recursos, ¿no? El padre Pérez, Eduardo Pérez, plantea los recursos. Yo en mi desplazamiento de la vida, sí, soy divorciada, así que soy una desplazada de la vida. Bueno, desde aquí yo digo, no solamente son recursos, no, sobre todo información. A nosotros en los medios no nos cuesta un centavo más comenzar a hacer ese trabajo de prevención, orientar a los padres que tienen niños de 7, de 8, de 12, de 22, expuestos a las redes sociales, expuestos a la calle, expuestos a una ciudad cada vez más insegura. Para eso se necesita cero recursos. Se necesitará posteriormente yo estoy hablando en caso del gobierno. Estoy hablando en caso del gobierno, cuando hiciste la pregunta. Pero aquí va la otra fase, también soy comunicadora. Yo quisiera decirle ahí, tenemos la tarea en nuestro país, los que salimos de comunicación social, hay presupuesto para hacer un trabajo de investigación en comunicación. Cuando un tema me interesa, sigo hasta el final, por ejemplo, en caso de Sarlet o en caso de lo que sea, en caso de trata, ya que el tema es sobre trata, tenemos la capacidad de invertir una empresa privada en un trabajo de investigación a profundidad sobre el tema de trata cuando hablamos, porque eso nos puede ayudar muchísimo a hacer un trabajo de prevención. Es previamente. Yo digo aquí, doy llamado no solo para cuando hay problemas en las redes sociales, en todo, llamado donde la sociedad civil, empresas privadas, medios de comunicación, si nos unimos, podemos hacer una estrategia de prevención. Sí, pero en esa estrategia, mientras obviamente se tengan que destinar los recursos para la investigación, usted como comunicadora sabe bien que en la campaña se puede ya entrar en estrategias básicas, no costosas, de información para prevenir, para alertar, para encontrar. Me quedo con la palabra porque me voy a una pausa. Ha llegado Elizabeth Salguero de ONU Mujeres, que nos va a traer otra perspectiva. Vamos a tratar de darle una vuelta más al tema. No se vaya, por favor.